Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fan tuístico. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del espectáculo, un tema que involucra a dos nombres que seguro reconocen y adoran, Can Yaman y Demet Özdemir. Lo oyeron bien. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado, de los rumores, las especulaciones, y por supuesto, de la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N que tiene a todos al borde del asiento. Pero antes de que entremos en materia, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU, o si ya han visto mis vídeos antes pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón superíndice 3N rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Les prometo que siempre traigo contenido fresco, interesante y lleno de salseo como el de hoy. Además, sus suscripciones me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando vídeos que les gusten. Asu que no lo piensen y únanse a esta gran familia. Ahora con todos ustedes a bordo, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque esto se va a poner bueno. El tema de Can y Demet, du superíndice 3N empezamos. Para quienes no es tu copyright N al tanto, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos populares y carismáticos del momento. Su química en pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuay Jaro Madrugador fue simplemente innegable. La serie fue un fenómeno superíndice 3 global, catapultándolos a la fama internacional y ganándose el corazón superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. Su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, parecua de cuento de hadas, y la gente simplemente no pudo tener suficiente de ellos. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright del final de Erkenci Kuay, los rumores de una posible ruptura entre Can y Demet comenzaron a circular como la superíndice 3 Lbora. Al principio muchos fans se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero con el tiempo las más menos se hicieron cada vez evidentes. Dejaron de seguirse en redes sociales, no se les vio juntos en público, y ambos comenzaron a enfocarse en sus respectivos proyectos profesionales. La confirmación superíndice 3N definitiva llegó superíndice 3, aunque de manera indirecta, cuando ambos comenzaron a salir con otras personas. Demet encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo, mientras que Cantambiu copyright N fue vinculado a varias mujeres, aunque ninguna relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a concretarse en matrimonio. La noticia devastó superíndice 3 a muchos fans, que aún son más menos van con verlos juntos de nuevo. El sueu más menos o de una historia de amor real, que había nacido en los sets de grabación superíndice 3N de Erkenci Kuay, parecua haberse desvanecido para siempre. Y aquí es donde la historia se pone aún interesante. Porque en los últimos meses han surgido una serie de indicios que han hecho resurgir las esperanzas de una posible reconciliación superíndice 3N entre Can y Demet. Su copyright parece sacado de una telenovela, pero cru copyright amme, los rumores son cada vez fuertes y las evidencias, aunque sutiles, niau. El primer indicio y uno de los comentados, fue el divorcio de Demet y Oyuzhan. La noticia que sorprendió superíndice 3 a muchos, se dio a conocer hace apenas unas semanas, y desde entonces, las redes sociales se han inundado de comentarios y especulaciones sobre las posibles causas de la separación superíndice 3N. Si bien ni Demet ni Oyuzhan han hablado abiertamente sobre el tema, muchos creen que la tensión superíndice 3N en la pareja podría haber estado relacionada con la persistente imagen de Demet como pareja de Can, una sombra que parecua seguirla incluso después copyright de su matrimonio. Pero la cosa no queda aún. Porque poco después copyright de la noticia del divorcio, comenzaron a circular rumores sobre un posible acercamiento entre Can y Demet. Se dice que ambos han estado en contacto en secreto, intercambiando mensajes y llamadas teléfono superíndice 3nicas. Incluso hay quienes aseguran haberlos visto juntos en algún restaurante o cafetería de Estambul, aunque hasta el momento no hay fotos ni vídeos que confirmen estas informaciones. Por supuesto, es importante tomar estos rumores con pinzas. En el mundo del espectáculo, las noticias falsas y las especulaciones son el pan de cada día. Pero en este caso, la cantidad de gente que estuvo hablando del tema,
y la persistencia de los rumores, hacen pensar que podrá haber algo de verdad en todo esto. Además, hay que tener en cuenta que tanto Kang como Demet son personas muy discretas, que siempre han tratado de mantener su vida privada alejada de los focos. Por lo tanto, es muy probable que si realmente es tu N intentando retomar su relación superíndice 3N, lo es tu copyright N haciendo de la manera discreta posible. Otro factor que alimenta las esperanzas de una reconciliación superíndice 3N es la buena relación superíndice 3N que ambos han mantenido a lo largo de los aún más menos o. A pesar de la distancia y los rumores. Tanto Kang como Demet han hablado en varias ocasiones sobre el gran cariño más menos o irrespeto que se tienen mutuamente. Han reconocido el impacto que tuvo Erkenci Kwai en sus carreras y la importancia que tuvo su relación superíndice 3N para el ucondiéresis copyright sito de la serie. Incluso han llegado a decir que se consideran familia, lo cual es un aseo más menos al de que a pesar de todo lo que ha pasado, el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte. Y ahora, la pregunta del Miyu superíndice 3N, copyright significará una reconciliación superíndice 3N entre Kang y Demet para sus fans? Pues bien, para muchos, será un sueño más menos o hecho realidad. Después copyright ese de aún más menos os de espera y especulaciones, verlos juntos de nuevo será como cerrar un círculo y confirmar que el amor verdadero, ese que vimos en Erkenci Kwai, puede existir en la vida real. Además, una reconciliación superíndice 3N podrá abrir la puerta a nuevos proyectos profesionales juntos, lo cual será una excelente noticia para los fans que aún más menos oran verlos actuar juntos de nuevo. Pero también copyright N hay que ser realistas. Una reconciliación superíndice 3N entre Kang y Demet no será fácil. Ambos han cambiado mucho en los últimos aún más menos han vivido experiencias diferentes y han madurado como personas. Tendrán que superar muchos obstáculos y dejar atrás el pasado para poder construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Además, tendrán que lidiar con la presión superíndice 3N mediática y las expectativas de sus fans, lo cual no siempre es fácil. En definitiva, el futuro de Kang y Demet es incierto. Nadie sabe con certeza si realmente es N intentando retomar su relación superíndice 3N, ni si lo logrará N. Pero lo que es cierto es que el tema sigue generando un gran copyright y pasión superíndice 3N entre sus fans. Y mientras haya esperanza, seguiremos hablando de ello, especulando y más menos ando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Ahora hablando un poco sobre Kang Yaman, sabemos que es un actor muy trabajador y ambicioso, que siempre estuvo buscando nuevos retos y oportunidades. Después copyright del ucondiéresis copyright sito de Erkenci Kwai, Kang decidió superíndice 3 probar suerte en Italia, donde protagonizó superíndice 3 varias series y películas que lo consolidaron como una estrella internacional. También copyright N se ha dedicado a proyectos solidarios y ha utilizado su fama para apoyar causas venu copyrightficas, lo cual es algo que admiro mucho de ucondiéresis copyright L. En cuanto a Demet Özdemir, también copyright N ha seguido cosechando ucondiéresis copyright sitos en su carrera. Después copyright S de Erkenci Kwai, protagonizó superíndice 3 varias series y películas que la consolidaron como una de las actrices populares y versatiles de Turquía. También copyright N se ha dedicado a proyectos solidarios y ha utilizado su influencia para defender los derechos de las mujeres y los más menos os. Además, Demet es una persona muy cercana a sus fans, siempre dispuesta a interactuar con ellos en redes sociales y a agradecerles su apoyo. Lo que me parece muy interesante de Kang y Demet es que ambos son personas muy autocopyrighticas y genuinas. No tienen miedo de mostrarse tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Son personas humildes y trabajadoras, que han sabido ganarse el cariño más menos o del público con su talento y su carisma. Y creo que esa es una de las razones por las que su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, generó superíndice 3 tanta pasión superíndice 3N entre sus fans. Y es que seamos honestos, a todos nos gusta creer en los cuentos de hadas. Nos gusta pensar que el amor verdadero existe, y que dos personas que se aman pueden superar cualquier obstáculo para estar juntas. Y la historia de Kang y Demet con sus altibajos, sus rumores y sus especulaciones, nos da esa esperanza. Nos hace creer que tal vez, algún día podamos verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Pero se ayuda de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que tanto Kang como Demet son personas reales, con sentimientos y emociones.
Merecen respeto y comprensión superíndice 3N, y no debemos juzgarlos ni presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Al final, la decisión superíndice 3N de estar juntos o no es solo suya, y debemos respetar su elección superíndice 3N. Asu que mientras esperamos a ver qué copyright depara el futuro para Kanye Demet, sigamos disfrutando de su trabajo, apoyándolos en sus proyectos profesionales y admirando su talento y su carisma. Y que copyright N sabe tal vez algún dúa, nuestros sueños más menos o se hagan realidad y podamos verlos juntos de nuevo. Ahora, quiero hacer una pequeña más menos a pausa para hablar de algo muy importante, la importancia de la salud mental. En el mundo del espectáculo, la presión superíndice 3N medio tica y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Es por eso que es fundamental que los artistas cuiden su salud mental y busquen ayuda profesional si la necesitan. Tanto Kanye como Demet han hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la salud mental y han animado a sus fans a buscar ayuda si pasando por un momento difícil. Creo que es muy valiente y admirable que utilicen su plataforma para concienciar sobre este tema tan importante. Y quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles a todos ustedes que no solos, y que siempre hay alguien dispuesto a escuchar y a ayudar. Si pasando por un momento difícil, no duden en buscar ayuda profesional o hablar con un amigo o familiar de confianza. Su salud mental es lo es importante. Volviendo al tema de Kanye Demet, creo que es importante destacar que ambos han sabido reinventarse y evolucionar como artistas a lo largo de los aún más menos os. No se han quedado estancados en el con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai, sino que han buscado nuevos retos y oportunidades para crecer como actores. Han demostrado que son capaces de interpretar una gran variedad de personajes y que tienen un talento innato para la actuación superíndice 3N. Y creo que esa es una de las razones por las que siguen siendo tan populares y queridos por el público. Además, tanto Kanye como Demet son personas muy comprometidas con su trabajo. Se dedican en cuerpo y alma a cada proyecto que emprenden, y siempre dan lo mejor de sí mismos. Son perfeccionistas y exigentes consigo mismos, y siempre buscando la manera de mejorar y superarse. Y creo que esa es una de las claves de su con diéresis copyright sito. Y ahora, para terminar, quiero compartir con ustedes una reflexión superíndice 3N personal. Creo que la historia de Kanye Demet nos enseña más menos a que el amor verdadero puede ser complicado y difícil, pero también copyright N puede ser hermoso y gratificante. Nos enseña más menos a que no siempre es fácil encontrar a la persona adecuada, y que a veces hay que pasar por muchas dificultades para llegar a ella. Pero también copyright N nos enseña más menos a que vale la pena luchar por el amor, y que cuando encontramos a la persona que realmente nos complementa, podemos ser felices para siempre. En resumen, hemos explorado a fondo la situación superíndice 3N entre Kanyaman y Demet Özdemir, analizando los rumores, las especulaciones y los posibles indicios de una reconciliación superíndice 3N. Hemos recordado su exitosa trayectoria en Erkenci Kwai, su impacto en la cultura popular y el cariño más menos o que les tienen sus fans. También copyright N hemos reflexionado sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de respetar las decisiones personales de ambos actores. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre Kanye Demet. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema, así que los invito a dejar sus comentarios y opiniones en la sección superíndice 3N de abajo. ¿Creen que Kanye Demet se reconciliaron? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Quiero leer sus comentarios. Y ahora, para finalizar, quiero invitarlos a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por su tiempo y su atención superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.